Hola gente, ¿cómo andan? Vamos a seguir con las clases de genitales femeninos. Ya habíamos hablado generalidades también de ovario. Y vamos a seguir ahora con lo que es la trompa uterina, también llamada trompa de falopio, que algunos lo llaman también el oviducto, debido a que justamente es el órgano que transporta en su interior el huevo fecundado, ¿sí? Como órgano, es un órgano hueco, tiene, lo van a ver mejor en histología, una luz tapizada por un epitelio cilíndrico ciliado, o sea, las cilias tienen un movimiento rítmico que van a llevar una especie de onda de barrido desde el ovario hasta el útero, transportando ya sea el ovocito o el huevo o cigota ya fecundado. Con una submucosa, una capa muscular con fibras circulares internas, longitudinales externas, que también le proporcionan un movimiento rítmico llamado movimiento peristáltico, tal cual tenían los órganos del tubo digestivo. Este movimiento también participa en el transporte del huevo fecundado hacia el útero. Son dos detalles que, si bien tienen que ver con la anatomía y la fisiología y la histología, por supuesto, es para tener en cuenta que un trastorno, ya sea del movimiento de las cilias o del peristaltismo, o de ambos en simultáneo, puede favorecer la formación de embarazos ectópicos, o sea, fuera de lugar. ¿eh? El embarazo tubárico es uno de los más frecuentes, ¿sí?, de los embarazos ectópicos, ya que al no tener ese barrido o tener alteraciones en el movimiento peristáltico, se produce la fecundación, el huevo no se transporta y termina implantándose en la trompa. Lógicamente, esto debe ser extirpado quirúrgicamente porque no está adaptado este órgano para poder crecer en la trompa y nutrirse, ¿sí?, el embrión y el feto, ¿sí? Si se deja seguir, en un momento estalla la trompa con una gran hemorragia y, por supuesto, con peligro de muerte, ¿no es cierto? Bien, vamos a pasar a las características generales. El órgano en sí tiene una longitud promedio de entre 10 y 14 centímetros, totalmente expandido. Algunos libros le van a decir que tiene de 10 a 12, otros de 12 a 14, o sea que hay un promedio de unos 12 centímetros de longitud, dividida en 4 porciones. En esta primera imagen hay un corte, ¿sí?, del útero, esta es la pared uterina, está señalada. La trompa comienza conectada con la cavidad uterina por un orificio llamado orificio uterino u ostium uterinum en latín, y atraviesa, ¿sí?, la pared uterina teniendo, ven estas fracciones que vemos acá, 1 centímetro en promedio de longitud por 1 milímetro de espesor, o sea, 1 milímetro de calibre, extremadamente pequeño. Lo que ya veríamos salir del útero ya sería el segundo segmento. Perdón, no dije que el primer segmento se llama porción intersticial, perdón. El primer segmento que vemos salir del útero, pero que ya es el segundo, es el istmo de la trompa, que tiene una longitud de unos 3 centímetros por 3 milímetros de calibre. Esta se continúa luego con la parte más voluminosa que tiene la trompa, que es la ampolla. La ampolla tiene de 7 a 8 centímetros de longitud por 7 a 8 milímetros de calibre. Y esta termina por último en lo que teníamos con relación al ovario, que es el pabellón de la trompa. El pabellón, que está orientado hacia afuera en relación con el ovario, tiene dos caras: la interna, que está orientada hacia el útero, con el resto de la trompa; la externa, es la que corresponde al ovario, es la que está esquematizada en la imagen inferior. Vemos que este pabellón tiene en el centro un orificio, que es el llamado orificio abdominal u ostium abdominalis, que este es por donde va a ingresar el ovocito hacia el interior de la trompa, rodeado por una especie de embudo, de cono hueco, que recibe el nombre de infundíbulo, y alrededor una serie de prolongaciones
que son las fimbrias. Las fimbrias son en total de 10 a 15 y cada una mide un promedio en el rango de 10 a 15 milímetros cada una. Vale destacar que una de estas fibras, la más larga, que realmente está arriba, y es la que contenía al ligamento tubo ovárico que lo unía al polo o extremo superior del ovario. Destaco, la trompa tiene como última capa, después de la capa muscular que mencioné, al peritoneo del ligamento ancho, pero con estas salvedades. El intersticio, ¿sí?, no tiene peritoneo lógicamente porque está en el espesor del útero. Sí tiene peritoneo el istmo, la ampolla y solamente la cara externa, perdón, la cara interna, orientada hacia el útero, ¿sí?, del pabellón. Quiere decir que el peritoneo la cubre hasta ahí y se detiene en el borde de la fimbria, de manera que toda la cara externa del pabellón, la cara que toma relación con el ovario, no tiene peritoneo. Está tapizado por el mismo epitelio tubálico, es decir, cilíndrico ciliado, y que tiene el barrido en dirección hacia el infundíbulo y el infundíbulo hacia el interior de la trompa. ¿Sí? En la siguiente imagen vemos de frente, una vista anterior, el istmo, ¿sí?, es lo que se ve, dijimos de entrada, se dispone en forma horizontal. Acá no lo vemos, pero debajo está la vejiga, ¿sí? Esto está incluido entre las hojas del ligamento ancho. Cuando se transforma en la ampolla, esta ampolla se transforma a la altura del polo inferior del ovario. La ampolla genera con el istmo un ángulo recto, de manera que la ampolla asciende por delante del ovario hasta el polo superior, donde se acoda hacia adentro, ¿sí? O sea, comienza a la altura del polo inferior, asciende por delante del ovario hasta el polo superior y ahí se acoda hacia adentro. Y una vez en la cara interna del ovario, se continúa con el pabellón de la trompa. Este pabellón, repito, cubierto por su cara interna, ¿sí?, por el peritoneo del ligamento ancho, se relaciona hacia arriba y adentro con asa intestinal y colon pélvico, que descansan igual que sobre el útero y la vejiga, y hacia afuera el pabellón se relaciona con la cara interna del ovario. Justamente en esta imagen esquemática, ¿sí?, acá le hago una aclaración, ¿sí?, le puse a propósito, porque va a aparecer una palabra, donde la palabra salpinx significa trompa. Es más, la inflamación de la mucosa de la trompa se denomina salpingitis. Acá lo que vemos es que a partir del cuerpo uterino, esto va a ocurrir a cada lado, el peritoneo que cubre al útero por delante y por detrás, se continúa hacia afuera, hacia cada lado, en dos hojas, ¿sí?, unidas entre sí en la parte superior, donde justamente se encuentra la trompa uterina. Las dos hojas entonces rodean a la trompa en la parte superior. Este ligamento ancho hacia afuera se va a continuar con el peritoneo parietal pelviano y era su inserción la que daba origen al límite antero inferior de la fosita ovárica. Hacia abajo, las dos hojas, ¿sí?, por fuera ya de la vejiga, ¿sí?, se continúa con el peritoneo pelviano que tapiza el plano profundo del perineo, o sea, el piso pelviano, ¿sí? Lo importante de esto es que entre las dos hojas, a nivel del llamado borde libre, que es el borde superior, las dos hojas se envuelven en la trompa, ¿sí?, y contienen un pedículo, ¿sí?, que es el pedículo tubárico. A esto le quiero agregar lo siguiente. Como esto es una vista postero-superior, recuerden que de la hoja postero-superior, u hoja posterior directamente del ligamento ancho, se desprendía el mesosalpinx. Por dentro del mesosalpinx descendía la arteria ovárica y luego seguía entre las hojas del ligamento ancho debajo del ligamento útero-ovárico para anastomosarse con la arteria uterina rama hipogástica. Esto es importante porque evidentemente este ligamento de peritoneo no respeta el concepto de ligamento peritoneal de ser un repliegue que une órgano con pared u órgano con órgano sin contenido vascular.
Acá hay contenido. Y esto es importante tener en cuenta porque ustedes lo van a seguir llamando como los textos ligamento ancho, pero la presencia de la arteria uterina como representante del pedículo uterino, la arteria ovárica como representante del pedículo ovárico y el pedículo tubárico hace que entre las hojas del peritoneo haya pedículos. Por lo tanto, estamos hablando más bien de un meso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La presencia del ligamento útero-ovárico divide al ligamento ancho en dos porciones, una superior, triangular de base externa, una inferior, triangular de base interna, con un contenido, y justamente la parte superior, que contiene la trompa y el pedículo tubárico, se denomina mesosalpinx, es el meso de la trompa. En cambio, la parte inferior va a representar lo que se denomina el mesometrio, el meso de la matriz o útero, ¿sí? Justamente, hablando de lo que es el pedículo tubárico, está dado por la anastomosis, ¿sí?, de arterias procedentes de la ovárica como de la uterina. Así vamos a ver, entonces, perdón, ¿sí? Bueno, abrir el video. La arteria ovárica emite, ¿sí?, como una colateral para la parte externa de la trompa, la arteria tubárica o tubaria externa. En cambio, la arteria uterina emite para la parte interna la arteria tubárica o tubaria interna, que es anastomosa con la externa. De la anastomosis parten vasos rectos que nutren a las paredes tubáricas. Por supuesto, las venas que acompañan a estas arterias van a ir la externa a la vena ovárica, la interna a la vena uterina. ¿Qué pasa con los nervios? Con la arteria ovárica sabíamos que venía el plexo nervioso ovárico del plexo solar. Bueno, se habla de que el tercio externo de la trompa recibe inervación del plexo ovárico del plexo solar, mientras que los 2/3 internos reciben inervación vegetativa del plexo uterino, que acompaña la arteria homónica, a partir del plexo hipogástrico, ¿sí? Y como la trompa tiene mucosa, su mucosa muscular, tiene redes de origen, mucosa, su mucosa muscular de capilares, los colectores van a vasos y los vasos tengan mucho cuidado. Todos los vasos linfáticos de la trompa van a ir hacia afuera y acompañan el drenaje linfático del ovario. O sea, los vasos linfáticos de la trompa, que inclusive vienen acompañados con linfáticos del cuerpo uterino, siguiendo los vasos ováricos, van a drenar en los ganglios abdomino-aórticos. Esto es justamente el resumen de los pedículos, para que lo tengan en cuenta, tengan un cuadro. La tubárica externa, como arteria, es colateral de la ovárica, que es la aorta abdominal, mientras que la tubárica interna es colateral de la uterina, que es de la hipogástrica. Las venas, la tubárica externa va a la vena ovárica, la interna va al plexo uterino y por ende va a la vena uterina. Los linfáticos siguen a los ováricos, a los ganglios abdominóorticos, y los nervios, el plexo externo, el plexo ovárico del solar, y los 2/3 internos del plexo uterino, del plexo hipogástrico. Aclaro esto, la trompa está como entre los dos grandes sistemas vasculares y nerviosos, entre el abdominal, donde está la arteria abdominal, la vena cava como vena representante, los linfáticos abdominóorticos y el plexo solar, y lo que es pelviano, que es todo hipogástrico, arteria, vena, nervio linfático. Si vos te pones a pensar a grandes rasgos, la parte externa es abdominal, la parte interna es pelviana, excepto los linfáticos. Los linfáticos no caen en esa división. Por más que esté dividida la parte externa por lo abdominal y la parte interna por lo hipogástrico o pelviano, los linfáticos están todos relacionados con lo abdominal, porque drena totalmente hacia los linfáticos abdomino-aórticos. Gente, esto es la trompa. La próxima clase hablaremos del útero, que es un poquito más complejo. Nos vemos la próxima. Estudien.